Hola, ¿cómo andan? Espero que muy bien. En esta clase vamos a trabajar tres conceptos interrelacionados que sirven como marco teórico general para cualquier tipo de evento que ustedes quieran analizar. Porque justamente vamos a hablar de este concepto de evento, tal vez con otra palabra, pero básicamente va a ser lo mismo y vamos a trabajar las acciones particulares que se pueden llegar a dar, esos actos comunicativos específicos fundamentales de los eventos. Vamos a ver el texto de Richard Bauman, que se llama Actuación. El título original es Performance. A mí me gusta utilizar la palabra performance para diferenciarla de la palabra común actuación, para que ustedes no tengan esa confusión. Y también vamos a ver el texto de Rementería, que el título del archivo son conceptos, creo que es conceptos importantes para analizar un evento, pero el título oficial es algunos conceptos teóricos para el análisis performativo de un rito secularizado. Cuando se habla de rito secularizado quiere decir que para cualquier tipo de ritual, no un ritual específicamente religioso. Así que también vamos a hablar del concepto de rito, de ritual y separarlo de lo específicamente religioso para que podamos entender las características de los rituales, las características generales y vean que un montón de cuestiones que ustedes pueden llegar a apreciar en los eventos son rituales y tienen una función particular. Así que entonces vamos a ver dos textos, el texto de Richard Bauman y el texto de Daniel Rementería. El texto de Daniel Rementería no solamente va a trabajar el concepto de performance o el de acción ritual, sino que también lo va a conectar con otros conceptos que a ustedes les va a venir muy útil y que vamos a verlos más adelante, que son el de identidad, el de revitalización o actualización y obviamente el de tradición, que es súper importante si hablamos de actuaciones culturales. Empecemos con Richard Bauman. Richard Bauman va a hablar del concepto de actuación, pero desde diferentes perspectivas, porque no es solamente desde una disciplina o desde una corriente que se habló de actuación, tiene diferentes formas de abordarlo. Pero vamos a ver, características esenciales, básicas de la actuación, más allá de la disciplina concreta que lo tome. Así que por eso está bueno el texto de Bauman, porque no es que ustedes se tienen que encuadrar en una disciplina específica, sino que pueden ir tomando de todas las disciplinas que trabajaron este concepto, pueden ir tomando lo que les resulte mejor. Así que ya con el texto de Bauman tienen todo eso sintetizado, no necesitan ustedes buscar toda la otra bibliografía. Si pensamos el concepto de actuación desde el sentido común o como él dice, el uso ordinario de la palabra, nos remitimos naturalmente al teatro y a las artes performativas, no solamente el teatro, sino la danza, la ópera, todo lo que ocurre arriba de un escenario. Normalmente pensamos en un actor, una actriz, y el concepto de actuación tiene ese tinte de esa acción que realiza un actor, ¿no? Vamos a ver entonces esas características básicas para poder extraerlas y ver dónde ocurren también las actuaciones más allá del mundo del escenario. Para empezar, la actuación es un modo de comunicación. Uno transmite un mensaje y no solo importa lo que se dice, sino sobre todo cómo se dice. Y ese mensaje no solo está dicho con palabras, hay diferentes códigos que uno puede utilizar para transmitir un mensaje. Están los códigos verbales, pero también hay otro tipo de lenguajes artísticos, como justamente el baile, la música y bastantes diferentes expresiones corporales que podemos apreciar en las artes de la actuación en general.
Entonces, una de las características que va a tener esta actuación primero principal es la ejecución de una acción como comunicación. Estamos intentando comunicar algo, expresar y comunicar algo. Esta comunicación va a estar estéticamente marcada y realzada. Tiene que tener un valor estético. Con valor estético no necesariamente tiene que ser artístico, ¿eh? Estético tiene también otro significado que es más abarcativo que lo artístico. Pero tiene que haber cierta apreciación por parte del público de esa actuación, que no es una actuación, un modo de comunicación cotidiano. Tiene que estar realzado, está hecho para poder ser apreciado de manera especial. Y por eso tiene ciertas marcas que lo van a distinguir de un mensaje, de un modo de comunicación, de la ejecución de un mensaje de forma habitual y cotidiana. Entonces, una actuación, en este sentido, está enmarcado de una manera especial. Y entonces uno se da cuenta cuando existe una actuación. En vez de decir que simplemente alguien comunicándose, estamos viendo que alguien está realizando una performance o actuando. En las artes es muy fácil darse cuenta porque todo ese marco, nosotros ya lo reconocemos, cuando alguien se sube arriba del escenario, empieza a actuar. Entonces nosotros los espectadores nos sentamos en un lugar específico de espectadores para poder apreciar de manera especial una actuación que está enmarcada también por otros lenguajes, por otras funciones, y nosotros nos damos cuenta realmente como espectadores que ahí hay una actuación. Y esas palabras, más allá de transmitir el mensaje que se está diciendo, está también transmitiendo un montón de otras cosas más, sentidos y símbolos condensados. En las actuaciones artísticas justamente el valor predominante acá es lo artístico, es la función artística expresiva del mensaje, pero no termina todo ahí solamente en la cuestión artística. También hay otros tipos de actuación, que le vamos a decir actuaciones culturales en general, que no necesariamente se realiza arriba de un escenario, no necesariamente tiene una función artística, pero sí es estéticamente marcado y realzado, está enmarcado de una manera especial y está puesto en exhibición para un público. Exactamente lo mismo, lo único que no está dentro del contexto artístico. Así que el primer concepto, o sea, mejor dicho, la primera acepción o el primer registro en donde nosotros podemos encontrar el concepto de actuación, entonces es en el arte, y el ejemplo más claro es la obra de teatro. Y acá podemos entender la cuestión de los códigos. Un código es un lenguaje, ¿no?, que nosotros tenemos que poder interpretar para saber qué es lo que nos están queriendo decir. Y ya hablamos que en el arte hay diferentes códigos. Así que siempre hay un traspaso de un código a otro. Si pensamos en el teatro, tenemos el guión y el libreto, ¿no? El libreto. Y del libreto se pasa a la actuación. Si pensamos en la música, tenemos las partituras y de las partituras pasamos a la ejecución de la música a través de determinados instrumentos. Y así podemos ver el traspaso o la traducción de un código a otro. ¿Quién realiza ese traspaso de un código a otro? El actor. Entonces acá hay una función predominante del actor, quien es el que ejecuta, ¿no?, el que presenta y se representa en la actuación. Y acá viene entonces una de las principales cuestiones que tienen que ver con el concepto de actuación, y es cuánto determina el libreto o ese código dado de antemano, lo dado que le dicen, cuánto determina la actuación y cuánto de flexibilidad, creatividad y espontaneidad proviene de quien actúa.
O sea, ¿de dónde viene el mérito? ¿Del libreto, de la partitura o de quien ejecuta esa partitura o quien interpreta ese libreto? Y entonces acá hay un equilibrio y un continuum que va de la idea de la determinación absoluta de la partitura y que realmente la autoridad y la importancia viene de lo dado, lo programado, lo establecido, porque eso justamente es lo que es legítimo, lo que no cambia. Y por el otro lado va a estar la creatividad, la espontaneidad, lo emergente del actor. Estos son los dos elementos básicos que todo el tiempo se están interrelacionando en un evento. Lo dado y lo emergente, lo programado, lo planificado y lo que no. Y lo que no obviamente siempre va a existir. No hay algo, no hay un evento, no hay un acontecimiento y no hay una actuación cultural que no tenga algo emergente porque justamente depende de quién actúe, depende del actor. Entonces, si bien está influido y modificado y hasta cierto punto moldeado, determinado, si queremos ponernos así ya más duros, por el programa, por la planificación, por la partitura, por el libreto, ¿no? Es la metáfora más sencilla. Siempre va a haber elementos que se van a salir de control y que tienen que ver con la creatividad, la flexibilidad y con las necesidades sociales que tengan los actores en ese momento, que no siempre van a estar respondiendo a rajatabla con lo programado, con lo dado. Entonces, la actuación siempre va a manifestar una dimensión emergente que juega con la autoridad de lo dado. ¿Sí? Así le dicen, lo dado. Esto lo podemos ver desde una perspectiva lingüística, mucho más abstracta, pero también más abarcativa. Como acto de comunicación que resulta ser una actuación, la podemos sacar de ese contexto artístico y pensar en otros actos de comunicación que también están marcados, realzados, enmarcados de una manera especial y puestos en exhibición para el público. Por ejemplo, una clase. En una clase hay un actor que va a estar ejecutando ese acto comunicativo de una manera especial que no lo haría de otra manera. Ese mensaje podría estar transmitiéndose de formas diferentes de acuerdo a quien lo esté emitiendo y también el contexto en el que lo está emitiendo. No es lo mismo una clase magistral o una masterclass con 500 personas en un escenario invitando a alguien especial que una clase con 4 personas en, bueno, online, ¿no? Como para poner los dos grandes puntos, ¿no? De todas maneras, las dos son actuaciones culturales, las dos están marcadas estéticamente, visual y también auditivamente, estéticamente en la elección de palabras que se hace, en los gestos, las pausas, las formas ya preestablecidas en las que un profesor se supone que tiene que hablar. Y acá entonces los otros actores importantes son los espectadores, que en el caso de las clases son los alumnos. Y siempre una actuación cultural va a estar puesta en exhibición para el público, siempre va a ser pública. Y esto es lo importante. Sin un público, esa actuación, ese acto de comunicación no existe. Ese público puede estar presencial al mismo tiempo, sincrónico, o puede estar diferido. Pero existe en algún momento, esta clase va a ser vista por personas. Y en lingüística entonces se va a hablar de la oposición entre la competencia y la performance. Cuando se habla de competencia no es de que compiten, pero un poquito tal vez no es que compiten. Competencias o habilidades se les dice al conocimiento y comprensión del código, un código abstracto, un código ideal, que puede ser en lingüística pura, obviamente el lenguaje es ese código, ¿no? La gramática, mejor dicho, es ese código y que tiene reglas muy claras y se usan las palabras de cierta manera y se conectan de cierta forma y hay fórmulas
y hay maneras que son correctas y otras que son incorrectas, y hay una forma ideal de utilizarlas y otras que serían inadecuadas. Entonces, la competencia es el grado de conocimiento y comprensión de ese código y la forma y la destreza que tiene el hablante para comunicarse. Entonces, cuanto más competente es, cuanto mejor comprende y utiliza ese código abstracto. Si lo ponemos en términos artísticos, quien mejor logra interpretar una partitura, ¿no? El músico que está ahí interpretando la partitura, quien mejor logra descifrarla, quien entiende perfectamente cada una de las anotaciones que existen en esa partitura, o en un libreto lo mismo, no solo saber leer las palabras, ¿no? Sino que tiene que entender los tiempos, las pausas, quién le toca a cada uno, entender también las notas que se escriben, no solo los diálogos, todas las indicaciones que hay ahí del director, indicaciones contextuales, en fin. Cada uno, si alguno de ustedes pertenece al mundo del teatro, me va a entender lo del teatro, y los que pertenecen al mundo de la música van a entenderlo en sus propios términos también. Yo no pertenezco a ninguno de los dos, así que estoy realmente hablando de forma muy general. Lo mío es el mundo de las letras, entonces yo me entiendo más con los códigos gramaticales y las competencias verbales, ¿no? De esto es de lo que trabajo principalmente también. Entonces va a existir esta oposición entre la competencia, lo abstracto, lo ideal, lo dado, la autoridad de lo dado, y la performance, lo que realmente hace el hablante o el músico, el artista, cuando usa ese código. En este caso el lenguaje, que es lo que yo termino haciendo realmente con ese código. Por eso es una actuación. La actuación siempre es una acción, es la ejecución de ese código que siempre está en un nivel potencial, ¿no? Potencialmente, ese código puede ser interpretado y representado de diferentes maneras de acuerdo al nivel de competencia, las habilidades, las destrezas que tenga el actor. Y con actor no nos estamos refiriendo al que está arriba de un escenario, nos estamos refiriendo a aquel que ejecuta esa acción justamente comunicativa. Desde una perspectiva antropológica, también le podemos agregar la competencia comunicativa de alguien que comprende lo que es socialmente apropiado y cómo el otro va a interpretar lo que yo digo, ¿no? Ya hablamos de la descripción densa y cómo se interpretan mis gestos, los guiños. Entonces, yo también, mi destreza es poder comunicar, no solo sabiendo el código abstracto gramatical del español, sino también todos los códigos sociales y culturales que yo manejo y que comparto con mi audiencia. Entonces, también una actuación o una performance tiene que ser competente en términos socioculturales y no simplemente en el manejo de un código abstracto, ya sea artístico o no. Así que la performance es una habilidad social también. Esto nos va dirigiendo cada vez más a las actuaciones adentro de los eventos, porque las actuaciones dentro de los eventos tienen todas estas características. Pueden ser al mismo tiempo artísticas, metacomunicativas y socioculturales. Pero obviamente que alguna va a predominar sobre otras, ¿no? Algunas que lo metacomunicativo es más importante que lo artístico, otras que lo artístico es prácticamente todo lo importante. En fin, ustedes van a ir evaluando los grados de esas actuaciones que ustedes van a ir viendo en sus eventos y, bueno, en qué medida predomina uno sobre otro. Pero tienen que tener en cuenta que es posible que todas esas funciones confluyan en una actuación. Las actuaciones suelen ser muy condensadas de sentidos, de significados simbólicos y por eso son tan interesantes de analizar. Y por eso yo les digo, presten atención y transcriban tal cual todo lo que ocurre, porque cada palabra está seleccionada.
cada palabra está marcada y realzada estéticamente para que tengamos no solo la comprensión de las palabras, sino la internalización de los sentidos, para que nos transmita emociones. Muchas de estas actuaciones están hechas para que el espectador sienta determinadas cosas. Y acá está lo importante, la conexión con el concepto de acción ritual, que después vamos a ver más adelante. Desde el punto de vista de la comunicación, en un evento, pero en general, la performance marca el sentido con el cual los otros tienen que interpretar ese mensaje. Y entonces, no basta con las palabras, todo está indicando ese mensaje, ¿no? Toda mi actuación. Pero las palabras también son muy, muy importantes. Las palabras hacen cosas, ¿sí? Esto de la acción comunicativa quiere decir que las palabras no se las lleva el viento, las palabras realmente hacen cosas. Y, por ejemplo, un discurso tiene la capacidad de unir a un pueblo. O, tranquilamente, lo que dice una persona, como puede ser el cura o la empleada del registro civil, puede crear una relación social que no existía antes, como por ejemplo el matrimonio. Entonces, tenemos que prestarle atención al uso de las palabras y los momentos y los contextos y las formas en las que se dicen, porque lo que nos importa acá es que no es cualquier acto comunicativo, es una acción social, una acción cultural. Entonces, lo podemos ver en cuestiones muy cotidianas, pero sobre todo lo que nos interesa a nosotros son momentos no cotidianos. Como viene diciendo, entonces, la performance marca el sentido con el cual debe interpretarse un mensaje. Si justamente el tono en el que lo estoy diciendo, si yo estoy muy solemne o si me pongo muy divertida, las palabras que utilizo para decir exactamente lo mismo. En las clases ustedes se pueden dar cuenta, sobre todo en las clases con adolescentes, cuando uno quiere ponerse, digamos, mala onda y retar a sus alumnos, retar porque realmente a una como profesora no le importa ciertas cuestiones, pero cree que es necesario transmitir una imagen de seriedad o de importancia, relevancia de ciertos temas, y entonces hay que ponerse en ese papel. Cuando entonces ustedes van a ver otros eventos que no tienen que ver con la clase es lo más fácil de usar como ejemplo, pero entonces van a ver que la performance se desprende del contexto y se ofrece para ser mirada por un público de forma especial y no solo marca cómo deben interpretar ese mensaje que se está dando, sino también cómo deben interpretarse los demás mensajes que van a venir a continuación. Son especialmente ejemplificadores los momentos de presentación, los discursos de presentación, pero no necesariamente discursos, sino cualquier acción comunicativa que esté dándole apertura o cierre a un evento. Tenemos fórmulas que nos dan instrucciones para que nosotros sepamos cómo debemos interpretar ese evento o las acciones que van a seguir, las actividades que vamos a realizar después. Como por ejemplo, démosle un fuerte aplauso a fulano de tal. Y el mismo presentador empieza a aplaudir. Y todos hacemos lo mismo que nos dice el presentador. Nos está dando una orden, ¿no? O démosle una cálida bienvenida, y con ese tono, ¿no? Ustedes ya saben, aparte que polos como campanas siempre van a tener exactamente el mismo locutor, entonces escuchás la misma voz, ¿no? Cuando uno dice eso, que ya tiene su forma particular de hacerlo. Obviamente los locutores están entrenados para poder tener esa voz que está justamente marcada estéticamente y realzada. No es su voz de todos los días, es su voz de trabajo, su voz de locución, porque tiene que poder tener esa fuerza que les indique a los espectadores que el evento ya empezó y que tenemos que empezar a interpretarlo de una forma especial.
Y la audiencia evalúa la eficacia y destreza de esa performance y de todas las performances. Acá yo ya les dije, el lugar del espectador es sumamente importante porque va a ser el que cierre la comunicación. Entonces, si el espectador considera que las competencias comunicativas del actor no son muy buenas, eso también va a terminar permeando toda la percepción que se tenga del evento. Si ya desde el comienzo el presentador ya dice, puede agarrar el micrófono y, bueno, a ver, se sientan porque ya vamos a empezar. A ver, fulana, bueno, ¿no? Ya saben, así. Obviamente, uno ya con eso empieza a quitarle credibilidad y también hay algo que hace que yo sigo hablando con la tijera. Que uno perciba y disfrute o no el evento. Entonces estas actuaciones culturales no son menores simplemente porque sea la presentación. Vamos entonces otra vez con el ejemplo de la Feria del Libro. Tenemos a los autores invitados, a los escritores invitados que se van a sentar en la mesa blanca ahí y cada uno va a leer su cuento o sus poemas. Y entonces vemos aquellos que están más entrenados para leer o aquellos que no necesariamente están entrenados, pero tienen cierta idea, cierta concepción de cómo se debe recitar un poema. Y otros que no, que son muy amateurs, que recién empiezan o que simplemente escriben pero nunca escucharon un poema. Eso es re importante. Y entonces hay un efecto en el espectador, en el oyente en este caso, si vos vas a escuchar el cuento, pero no solo, bueno, oyente, también uno ve la postura, cómo se presenta ese escritor, cómo está vestido, cómo habla, el tono que pone, ¿no? Y hay diferentes tradiciones para recitar, hay ciertas tradiciones para recitar que copian a otros escritores famosos cuando recitan y la verdad que es, bueno, mejor no, mejor tener otro estilo porque ya es una forma súper caduca de recitar. U otros que definitivamente nunca leyeron su poema en voz alta y que se confunden, no saben dónde poner sus pausas, porque además, bueno, no me voy a meter a hablar de poesía justamente, pero muchos creen eh, que cuando se corta un verso y se pone abajo la siguiente frase es por una cuestión de pausa y no de métrica, como que no tienen idea de las cuestiones de métrica, porque bueno, escriben de forma muy intuitiva y no saben realmente dónde meter las pausas, no saben cómo recitar, cómo leer. Esto para un espectador común y corriente no significa la gran cosa a nivel consciente, pero inconscientemente sí va a sentir una diferencia en la forma en la que se recita. Lo mismo pasa con el presentador del evento, lo mismo pasa cuando hay una entrevista, lo mismo ocurre para otro tipo de actuaciones en los acontecimientos. Y entonces uno tiene que realmente tener en cuenta no solo para su propio rol en el futuro, sino para poder evaluar también la forma en la que lo hacen los demás. Y bueno, eso. Yo ya me estoy metiendo en el concepto de acontecimiento. Toda actuación es situada, pero hay momentos particulares que son relevantes donde la performance es el atributo fundamental. Y estos son los acontecimientos. Los acontecimientos son los eventos a donde ustedes van a ir. ¿Qué características tiene un acontecimiento? Bueno, de acuerdo a Bauman, los acontecimientos son planificados, programados, están temporalmente limitados, están espacialmente limitados, están coordinados públicamente, son ocasiones realzadas y son instrumentos reflexivos de expresión cultural. Un acontecimiento es una actuación cultural en general y además adentro tiene varias actuaciones culturales
conectadas entre sí. Así que básicamente un acontecimiento es el evento que nosotros vamos a observar, ¿no? Nosotros le decimos evento, pero básicamente es un acontecimiento o una actuación cultural y tiene todas esas características. Y dentro de los acontecimientos tenemos a las performances de diferentes tipos, con diferentes funciones, o una gran performance que es la estrella de todo, como por ejemplo si vos pasas una obra de teatro, hay ciertas cosas que pasan antes, durante y después del momento en el que los actores se suben al escenario a interpretar la obra. Pero bueno, la interpretación de esa obra es el momento estrella, aunque no quiere decir que sea la única performance que vaya a haber en esa noche, digamos. Así que también es una serie de actuaciones culturales que van a estar interrelacionadas en un evento. Vamos a hablar un poquito más entonces de este acontecimiento o del concepto de evento, ¿no? A ver. Perdón, les puse pausa porque estaba buscando exactamente el lugar donde Bauman había escrito el tema de que los acontecimientos son instrumentos reflexivos de expresión cultural, porque me parece que esto es lo más relevante para nuestra materia. Bueno, ¿qué significa el término reflexivo? Dice, el término reflexivo identifica dos capacidades de actuación relacionadas, ambas enraizadas en la capacidad de todo sistema de significación para convertirse en objeto para sí mismo y para referirse a sí mismo, dejando de esta manera al descubierto los principios de organización y articulación mediante los cuales se constituye el sistema. Bueno, yo me imagino que ustedes leen estas cosas y se quedan con cara de nada porque por ahí es difícil de entender. Esto está relacionado con la acción metacomunicativa del evento y de la capacidad que tiene el acontecimiento de hablar de sí mismo y de hablar de los miembros que están en ese evento. Por eso, Rementería va a hablar de la acción ritual como aquella performance que tiene la capacidad de reforzar la identidad de los participantes. Entonces, Bauman dice, ante todo la actuación es formalmente reflexiva. Es una significación acerca de la significación. En tanto llama a examinar y a controlar conscientemente los elementos formales del sistema comunicativo y haciéndonos conscientes al menos de sus mecanismos. Cuando los espectadores pueden evaluar la forma en la que se realiza esa performance, nos hacemos conscientes de los mecanismos que utilizamos para transmitirnos esos mensajes. Y entonces nosotros chusmeamos y hablamos todo el tiempo de si salió bien o salió mal, de cómo lo hizo cada uno de los actores, cómo hizo, si estuvo bien el presentador o no, si fue bien recitado el poema, si estaba bien preparada la coreografía, si los músicos realmente estaban todos sincronizados, en fin, cada uno puede pensar en diferentes formas en las que hacemos consciente la manera en la que el actor utiliza el código y expresa. Pero también utilizamos otras funciones. Conscientemente empezamos a evaluar otras funciones, como esas funciones emotivas, afectivas, que nos hacen unirnos como grupo. Y entonces se dice mucho eso, ¿no? Vas a un recital y dicen, ay, no, me reemocioné cuando el cantante nos dedicó a todos estas canciones y a mí me pareció, ay, qué lindo, qué tierno que fue. Bueno, hay una conexión ahí con el cantante. En fin, uno relata mucho, los espectadores relatan mucho lo que ocurre y empiezan a interpretar los sentidos más allá de lo dicho. Y hay una conexión entre las personas, hay la creación de una relación entre esas personas que puede ser momentánea adentro de ese evento y que después cuando termina el evento esas relaciones dejan de existir, o pueden ser relaciones duraderas
que se instalan en el imaginario colectivo. Entonces, todas aquellas personas que estuvieron en la plaza en el momento en el que el presidente dio ese gran histórico discurso y bla, 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 y ahí quedaron frases para la historia, frases para la posteridad, y entonces sí, yo fui, yo estuve, o en ese momento yo lo estaba viendo por la televisión y tal cosa. Hay una conexión con todas las personas que trascendió el momento del evento. Entonces, en ese momento nosotros podemos reflexionar acerca de nosotros mismos y reflejarnos en los otros. Por eso la palabra reflexividad implica reconocerse en el otro como parte de uno mismo, pero también implica reflexionar, evaluar conscientemente todos aquellos mecanismos utilizados para transmitir esos mensajes, para conectarnos entre nosotros. Eso es súper importante en los eventos culturales. Y tenemos que poder reconocer cuando eso ocurre. En la acción ritual, que es un concepto utilizado mucho de la antropología social y cultural, de los estudios culturales al estilo de Clifford Geertz y aquellos antropólogos que se encargan del análisis de lo simbólico, como Victor Turner también. Estoy diciendo nombres al azar, pero cuando ustedes, para ustedes le va a sonar como cualquier nombre, pero son tipos importantes. La acción ritual no la piensen como algo netamente religioso. Ya tenemos que, desde la actualidad, pensar que la acción ritual va más allá de lo religioso, aunque en un principio estos especialistas, estos científicos sociales, que estamos hablando que hacían sus análisis hace medio siglo y más, casi un siglo entero si nos podemos a pensar en alguno de ellos, pensaban que la acción ritual, los rituales, eran más de las sociedades rurales, tradicionales, que tenían ciertas costumbres, más apegado a lo religioso, y que la performance era ya para los mundos urbanos, con tecnología, donde las industrias culturales ya habían prácticamente dominado las actuaciones culturales, los eventos y las formas de transmitir cultura ya estaban permeadas por las acciones del mercado, eran sociedades laicas, donde las tradiciones, ya estaban fragmentadas, entonces había una separación, como una dualidad entre el mundo del ritual, que era ese mundo rural, tradicional, costumbrista, y el mundo de la performance, que era este mundo de urbano, del espectáculo, de las industrias culturales. En realidad podemos fusionar las dos y podemos conectar las actuaciones culturales con los rituales, y los rituales podemos analizarlos como una performance más, pero con características especiales. Así que pensemos, la acción ritual es un acontecimiento, o puede ser realmente todo un acontecimiento, o puede ser un momento específico de ese acontecimiento que tiene características distintivas. Primero y principal, tiene la capacidad, ese sí, el ritual, tiene la capacidad de generar conciencia de identidad, ¿no? Todos los miembros nos sentimos parte de lo mismo, y esto se nota mucho justamente en los rituales eclesiásticos, ¿no? O los rituales religiosos, donde todos se sienten conectados a lo mismo, pero no necesariamente los religiosos, ¿sí? También los rituales patrios tienen mucho de esta cuestión de la identidad nacional. Lo que pasa es que es como que está atado al tema de lo ritual, como que está atado a lo tradicional. Y hay un montón de rituales nuevos que se inauguraron con las industrias culturales, e incluso rituales que tenemos en las redes sociales, en los eventos que ocurren de forma virtual, porque lo que realmente caracteriza a la acción ritual es este sentido de pertenencia a un grupo, que se da a través de comportamientos formales, estereotipados, repetitivos, con reglas precisas, donde hay una condensación de creencias y valores a nivel simbólico. Claro, obviamente, si vas a la iglesia, esto lo vas a ver tal cual, bien como si fuera sacado del libro. Hay todos hay momentos que no se pueden omitir, sí o sí tienen que estar.
y cuando el cura dice una cosa, el espectador, me sale el público, responde otra cosa. Y entonces hay toda una acción de ida y vuelta y repeticiones, hay acciones que se repiten, sabemos que después de esto tiene que venir esto otro. Y cuando uno se cría en ese mundo, en ese contexto, ya aprende todas esas reglas y esa programación que tiene ese evento. Y si no, bueno, la vas aprendiendo en el camino porque como todo el mundo hace lo mismo, bueno, sabes que en ese momento tenés que hacerla, te tenés que parar, te tenés que arrodillar, que tenés que decir tal cosa o no decirla, que te tenés que persignar, en fin. Todas esas cuestiones que también saben las personas que fueron socializadas dentro de universos religiosos, cosa que no fue mi caso, así que discúlpenme si estoy diciendo cualquier gansada. Y lo que importa acá también son además estas reglas precisas que se tienen que respetar, y si no se respetan, se nota que el actor no está teniendo las competencias y las habilidades performativas necesarias, que son parte de esos valores que se tienen que respetar. Piensen en el cumpleaños de 15, dale con el cumpleaños de 15. Hay momentos que tienen que existir, ¿sí? Hay momentos que tienen que existir y con el tema de las industrias culturales se van creando nuevos momentos en ese gran ritual o esa gran acción ritual que significa ese paso de la niñez a la adultez de una mujer, ¿no? Y que tienen mucha carga simbólica. Lo que pasa es que nosotros no podemos realmente ver la carga simbólica cuando está mediada de forma tan insistente por la industria cultural. Entonces se cree que es una moda o una tendencia. Cuando de repente aparece la chica ¿no? con su hermoso vestido de princesa. Se hacen varias cosas, ¿no? Está la entrada, la música, pero en un momento se empezó a poner de moda las coreografías secretas preparadas por la quinceañera y sus amigas, o la quinceañera sola, donde se saca el vestido y aparece súper sexy, haciendo unas coreografías muy sugerentes. Y pues bueno, es la moda de que ahora está de moda la coreografía y que tienen que hacerse baile, que también se hacen en algunos casamientos que uno ve en Estados Unidos, pero no sé si acá pegó mucho la onda de la coreografía. Ya están todos más viejos cuando se casan, así que no sé si tienen mucha flexibilidad para eso, pero me imagino que algunos lo deben intentar todavía. Pero con las quinceañeras esto está, no sé si sigue tan de moda o habrá otras modas. Quienes están ahí ¿cómo se dice? Que ven todas las tendencias en las fiestas porque son organizadores de eventos, podrán corroborar esto que estoy diciendo o no, pero bueno, en un momento esto se puso de moda. Hay una carga simbólica importante que de repente la princesita de papá empiece a hacer esos movimientos, pero está velado por la costumbre, por la tradición o por las tendencias. Y entonces es necesario que exista al mismo tiempo ese filtro encima de la actuación cultural para que no vean cara a cara qué es lo que está ocurriendo ahí, esos mecanismos, pero tiene que poder vislumbrarse el mecanismo social por el cual un miembro de la sociedad pasa a cambiar de rol. Y actuar en diferentes campos culturales, porque eso es lo que ocurre con la quinceañera, se la habilita como actor social, se le da el permiso de la autonomía, por ejemplo, o se le indica que ya puede cumplir ciertos roles propios de una mujer adulta. En fin, tal vez en algunos momentos esto fue mucho más palpable y ahora quedó como una simple costumbre, pero de todas maneras hay ciertas cuestiones que se mantienen, aunque sea de forma inconsciente. Y hay otros sentidos que también se juegan en este tipo de rituales. Ustedes pueden identificar todas estas cuestiones, esos momentos claves del evento, del acontecimiento,
y que se pueden conectar con el concepto de identidad que vamos a ver más adelante, con el concepto de revitalización o actuación y el concepto de tradición. Y como ven también las performances en el mundo urbano actual pueden tranquilamente conectarse con lo ritual y con las industrias culturales. Hay una conexión muy interesante acá en esas cosas que ustedes pueden analizar en los eventos donde ustedes vayan. En fin, espero haberles sido un poco útil y que contemplen la utilización de estos conceptos para sus análisis porque me parece que son fáciles de usar. Así que bueno, nos vemos y ya saben, me escriben y me preguntan lo que necesitan. Hasta luego.